Virtual congresista de Alianza para el Progreso que hoy estuvo en Palacio de Gobierno. De hecho, APP, con César Acuña en la cabeza, fue el primer grupo político en llegar a esta ronda de reuniones, encuentros con el presidente de la República para ver si antes de que se estrene el nuevo Congreso, hay algún tipo de consenso, diálogo, en fin. ¿Cómo le va? Gracias por venir. Gracias a ti, Juliana. Y sí, fue una reunión temprana, fue a las 7:30 de la mañana. Nosotros como bancada estuvimos reunidos ya el día de ayer. Fueron varias horas de trabajo para priorizar una agenda, escuchar a los congresistas virtuales de provincias que tienen demandas específicas. Y bien, hoy tuvimos la reunión con el presidente Vizcarra, fue positiva, dentro de un ánimo de diálogo, de consenso. Se planteó lo que ya se sabía, porque lo había anunciado el presidente Vizcarra anteriormente, que lo que iba a plantear era que finalmente se atendiera esta prioridad de la reforma política electoral que quedaba pendiente, los decretos plazos. de urgencia. Sobre los decretos de urgencia, no sé, solamente nos dieron el porcentaje de cada sector en decretos de urgencia. No se nos pidió que no revisáramos. ¿No se le dijo nada? Que no revisáramos, no, porque finalmente hubiera sido imprudente por parte del Ejecutivo que nos lo plantearan, ¿no? Y es un tema que el Congreso como poder lo tiene que hacer dentro de la Comisión de Constitución. Se conforma una comisión de trabajo de 3 congresistas. Revisa todo eso. Se tiene que revisar finalmente. Además que es importante, porque hay muchos decretos que tienen que ver con el recurso público, y si están bien dados, si están dados dentro del marco constitucional, no hay nada que temer. Claro, lo que pasa es que son decisiones que ha tomado el Ejecutivo de manera unilateral, porque no había Congreso. Así es, sin el poder que genere ese contrapeso. Entonces, no ha habido ninguna solicitud bajo la mesa o no de negociación, en absoluto. Ha sido una reunión sumamente positiva. Nosotros también planteamos cuáles eran nuestras prioridades de atención. No fue un monólogo, fue un diálogo bilateral. Totalmente, y hubo la apertura de escuchar no solamente a César Acuña, a algunos congresistas, sino en general a la mayoría de los congresistas que tuvieron la oportunidad de hablar, y eso es muy importante. ¿Había necesidad de que vaya César Acuña? Él finalmente no va a entrar al Congreso de la República, no es un acto de figuración. Pero siendo el presidente del partido, creo que sí, porque finalmente fue el que encaminó la campaña en provincias, que fue bastante importante, y somos ahora la fuerza política más descentralizada, y eso creo que se tiene que valorar. No son 17 regiones que tienen representantes actualmente, y finalmente eso ha sido decisión de César Acuña, y hay que reconocerlo y saludarlo. Pero ¿es consciente usted de que la gente votó por ustedes, más allá del concepto que tengan de César Acuña? Es decir, cuando hablamos de APP sucede algo que, fíjese usted, no pasa en todos los partidos políticos. La gente logra distanciar al líder, al fundador de las personas que forman parte de una lista de candidatos. Yo no creo que César Acuña sea presidente, sin embargo, él le da la oportunidad efectivamente a representantes de provincias para que también hagan llegar su voz y puedan ser los representantes del interior del país en el Congreso que está centralizado. Mira, pero sí son decisiones que las toma él, ¿no? Que las ha tomado él, me imagino, con una cúpula. Yo soy invitada, entré ya casi al cerrarse la lista, pero creo que no se le puede desconocer el mérito de haber logrado en estos últimos años, no ahora, ser el partido con mayor representación en autoridades electas a nivel nacional, alcaldes, presidentes regionales. La reunión de ayer a mí me ha servido mucho para conocer a la gente que ha salido electa, y todos ellos, inclusive los que vienen de movimientos regionales en provincias, han saludado el esfuerzo de César Acuña por haber cohesionado ese equipo de gente de diferentes liderazgos, de diferentes espacios, pero que finalmente ahora están alineados en un partido, ¿no? Debemos fortalecer a los partidos, Juliana, y esa es mi posición, siempre va a ser institucional. Enhorabuena que un partido descentralizado, que ha nacido en provincias, se esté fortaleciendo y esté ofreciendo otra perspectiva a Lima y al país entero, ¿no? ¿Pero qué tanto le cuesta creer a usted en el líder, en César Acuña? Hay denuncias en su contra por el tema de los plagios, de que no ha sido del todo claro, y usted en su momento confió muchísimo, a ojos cerrados, en Alejandro Toledo. Y mire cómo la decepcionó. Mira, yo creo, y voy a seguir creyendo en el principio de inocencia. Recordemos que en el caso de Toledo, hasta el 2016, cuando finalmente pierde la inscripción del partido, no se sabía todo lo que dijo después Odebrecht. Ya hubiéramos querido que se sepa antes, ¿no? Pero hablando ya de ahora en adelante, ayer, eso es lo que yo finalmente puedo transmitir, porque es lo que he visto, lo que he comprobado. El esfuerzo que ha hecho el partido, el esfuerzo que ha hecho César Acuña para convocar a todos estos líderes regionales, a los que he escuchado atentamente desde las 9 de la mañana hasta las 5 de la tarde, en que hemos estado sentados conversando con cada uno de ellos.
y ver el equipo de gente que se ha conformado, finalmente uno no puede saber lo que puede salir al final, pero hasta ahora lo que yo puedo ver es un equipo valioso, sólido, de líderes regionales que finalmente están alineados alrededor de la figura de César Acuña dentro de APP, y veremos lo que va pasando, ¿no? Hay que ir evaluando el trabajo que podamos hacer. Pero ahora mismo, hoy, 3 de febrero, ¿usted confía en César Acuña? Sí, por lo que he visto hasta ahora, por el esfuerzo que está haciendo de institucionalizar un partido, de convocar. ¿Cuál era el planteamiento ayer? El tema de la educación, el tema de la salud, el tema del agro, el tema de apoyar a nuestras Fuerzas Armadas, policiales, el tema de reforma del sistema de pensiones. Nada de lo que se ha tratado podría ser negativo. Y eso es lo que finalmente cuenta. ¿Qué queremos hacer por el país? De acuerdo, pero si hablamos, por ejemplo, de las cosas positivas y negativas que sucedieron durante el gobierno de Toledo, y regreso a Toledo, hay cosas que efectivamente generaron un cambio, un antes y un después, pero un nivel luego de corrupción que se destapó, y que responda, y que responda ante la justicia. Todo lo bueno que eventualmente pudo haber hecho. Y que responda a la justicia, pero es sobre lo que él hizo, pero no sobre la calidad de gente que tuvo, y hasta ahora se le reconoce, ¿no? Técnicos, gente que ahora, miles de militantes, exmilitantes o simpatizantes que han sido positivos para el país. En los últimos años, Juliana, los presidentes que hemos tenido nos han decepcionado a todos los peruanos. Los millones de peruanos, hombres y mujeres, hemos elegido a esos presidentes. Esperemos que ahora la gente sepa elegir mejor, tenemos mayor acceso, las redes sociales democratizan mucho la información. Entonces somos los responsables, el elector es el que elige. De acuerdo, pero usted no tiene ese miedo, en función además a una experiencia vivida, que es sumamente lógico, de decepcionarse más adelante de César Acuña. Mira, hasta el momento no, y por lo que vi ayer y escuché ayer, me siento satisfecha, me siento complacida de lo que escuché, de lo que vi, y en base a eso es lo que vamos a trabajar, en base a los acuerdos, a las apuestas, y que finalmente fue el que lideró la reunión de ayer y el que encaminó esos temas que para mí eran tan sustanciales, y me dio gusto participar en esa reunión y escuchar todo lo que se planteó, y Dios quiera que podamos tener el peso, la fuerza suficiente para hacerlos realidad, ¿no? Usted ha sido congresista entre los años 2011 y 2016, también fue ministra de la Mujer. ¿Cómo ve, ya que formó parte de un gabinete ya del Poder Ejecutivo, además del parlamentario, cómo ve usted el gobierno hoy, el gobierno de Vizcarra? Mira, la capacidad que está teniendo en ejecución del gasto es todavía negativa. Lamentablemente hay mucho que hacer todavía. Si bien reconozco la bandera que ha tomado el presidente Vizcarra, que creo que es importante, de la lucha contra la corrupción, de la reforma política, de la aspiración a la institucionalidad de los partidos políticos, de nuestro sistema democrático, eso está muy bien. Pero más allá de eso, ya el día a día, la economía, cómo siente la gente el dinero, cómo le alcanza el sueldo en los bolsillos, el tema del desempleo, el agro que está totalmente descuidado, nuestros pensionistas, nuestros hospitales, hay mucho por hacer. Yo no sé si lo logrará hacer en este año y medio, pero de nuestro lado, lo que podamos hacer para apoyar al gobierno en beneficio de los peruanos, lo vamos a hacer. ¿Van a hacer una bancada casi oficialista? Imposible, imposible. Tenemos una línea propia, vamos a apoyar en lo que sea beneficioso para el país, pero evidentemente vamos a tener una posición única. Somos 23, finalmente virtuales, no está definido, pero son 23 congresistas que tienen una línea muy clara de trabajar por el país y de ser apoyo vigilante al gobierno, que es lo que quiere la ciudadanía. Creo que la ciudadanía está cansada del obstruccionismo, de la disputa. Bueno, lo hemos vamos a ver qué pasa con este Congreso, porque la excusa que ha dado Martín Vizcarra desde que asume el poder, reemplazando a Pedro Pablo Kuczynski, es que no lo dejaban trabajar porque el Parlamento le paraba poniendo cabe. No ha tenido esa justificación estos 2 últimos meses y creo que no la va a tener de ahora en adelante. Por tanto, el pueblo va a ser el que lo juzgue. Pero ya hay una bancada, un grupo político o una eventual bancada que le está diciendo no te vamos a escuchar, no te vamos a hacer caso y ni siquiera vamos a ir a tu reunión, que son los virtuales parlamentarios de UPP. Es un discurso político. Yo creo que ellos están hablando básicamente por esa población, ese sur, esa parte del sur de su electorado, ese electorado que tienen, en el cual quieren posicionarse bien. Yo creo que es un discurso político que finalmente veremos sobre la marcha cuál es la línea que toman. No todo lo que se dice es lo que finalmente se hace. Pero a veces también hay que estar vigilantes. Se dicen muchas cosas y que finalmente no se hacen. Exactamente. Así es, y la ciudadanía tiene que estar atenta. Una pregunta que no puedo dejar de hacerle, señora Omonte. El caso de los pañales. Efectivamente, Pablo Sánchez, el ex fiscal de la Nación, este tema ya lo archivó, pero quedaron muchas dudas. No debió archivarse, no debió archivarse. Qué bueno que lo diga, porque yo pienso exactamente lo mismo. Mira, ¿quién denunció? Fui yo.
es muy difícil que un funcionario, y sobre todo un alto funcionario, se compre el pleito de hacer una denuncia. ¿Qué me decían los asesores cuando yo encontré algo extraño en todo el proceso de compras? ¿Qué me decían? Y qué bueno que me da la oportunidad de decirlo a la gente, porque me siguen preguntando, yo lo sigo explicando en redes, pero evidentemente uno no puede llegar a los millones de peruanos. Pero esta es una gran oportunidad. Muchos asesores me decían, no se meta, ministra, porque siempre te terminan enlodando, que al final la gente solamente se acuerda del titular y no sabe qué cosa pasó. Yo fui la que tomé la decisión de denunciar, de acudir, de llamar a Contraloría, de entregar toda la información que tuve en ese momento, y he estado atenta ya como una ciudadana, porque ya no tenía poder en ese momento, a ver qué pasa. Entiendo que hay funcionarios que sí han sido Claro, procesados. pero las cabezas, por lo menos la responsabilidad política, Así la habría es. tenido usted o la otra que también No fue podría ministra de haberla la Mujer. tenido yo, porque yo entré en el 2014 y las compras se hicieron en el 2013. Ok, más de pero un si año estamos antes. hablando de compras millonarias, porque se han perdido más Así de 2 es. millones de soles y lo Así que es. se adquirió son 8.240.000 soles Así es. en pañales. Cuál fue Esta cantidad de absurdo. pañales que ni siquiera había Así un es. decreto de emergencia, de urgencia. Todo sucedió en la discusión del presupuesto para el 2014, en una noche de fines de año del 2013. Yo entré el 2014. Gracias a la oportunidad que tuve de revisar algunos papeles, cuando vienen los funcionarios y me dicen, hay en el almacén un gran número de pañales, hay que distribuirlos, perfecto, hay que... Que ni entraban en Villa El Salvador, se están pudriendo. Era un caos, era caótico. No se llegaron a podrir, pero sí se evidenciaba que había sido una compra Estaban hasta irregular. humillados, Irregular. normalmente. Pedimos información a laboratorios y no, porque justamente ese fue el pretexto. Querían que los incineráramos. A mí me pidieron que lo incineráramos, Había un esos grupo, yo me pañales. acuerdo porque en esa época hice la nota, había un grupo de pañales, lamento decirles No. que sí estaban hongueados, ¿ah? No, Que Juliana. fueron los que trasladaron de Villa El Salvador al otro... Probablemente un grupo en el tema de la represión, ahí pero está. no era la justificación. A raíz de eso es que yo entro a investigar, pido a los funcionarios que investiguen y tomo la decisión de hacer la denuncia, porque finalmente ni un sol de los peruanos se puede malgastar. Y eso de verdad que es importantísimo, porque quiero que mi ejemplo sirva a otros funcionarios. La mayoría no quiere denunciar. Ok, Liliana. pero lo que esto logró, ya para ir terminando, señor Monte, es que su antecesora dijera que usted le estaba echando barro, que la estaba incriminando, se armó ahí una guerra de ministra de Mujer versus Y que la ministra de Mujer. justicia tenía que haber finalmente investigado a profundidad. Creo que la información que nosotros entregamos fue suficiente. Hubo un informe de Contraloría, pero sí, la cuerda siempre se rompe por el lado más débil, y hay funcionarios pero que sí han cumplido. Pero hay que respetar la decisión de la Pero justicia. ¿usted cree que si las investigaciones hubiesen seguido su curso, es decir, si Pablo Sánchez no archivaba este caso donde libra de responsabilidad a usted y a la otra Entiendo que no se ha archivado, como digo, mira, No, quisiera se archivó, revisarlo se más, archivó, pero se entiendo archivó. que no se ha archivado porque hay funcionarios que sí han sido archivó la denuncia sancionados. que comprendía a ustedes dos. A lo que voy es que usted cree, señora Monte, hoy, después de todo este tiempo, que si estuviese seguido siendo investigado, la otra señora exministra habría resultado con responsabilidad, por lo menos política. Sería irresponsable de decir finalmente, más allá de lo que puede decir el fiscal de la Nación, ¿no? Pero sí que yo denuncié, que tuve la valentía de hacerlo y que un funcionario normalmente no lo hace, y que estoy satisfecha con mi decisión, ¿no? Porque fueron hechos que sucedieron mucho antes que yo entrara a la función de ministra. Señora Monte, muchas gracias por haber venido. Gracias. Ya nos volveremos a ver seguramente supuesto. cuando Gracias. se estrene este nuevo Congreso. Hay muchas expectativas. Ojalá que no nos decepcionen por lo menos tanto como otros No, parlamentos. y es un año y medio en el que hay que trabajar por el país. Hay que trabajar muchísimo. Gracias, señora Gracias. Carmen Omonte, virtual congresista de Alianza para el Progreso.